Canal UNAD TV en Red. Bienvenidos a una nueva emisión de UNAD, Educación y Desarrollo Humano, programa que producimos desde los estudios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hemos tratado de abarcar muchos temas, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en las tendencias de la educación a distancia virtual. Se trata sin lugar a dudas de un tema primordial para nuestra universidad porque justamente es una de las herramientas que utilizamos para estar cerca de nuestra comunidad educativa y, por supuesto, abrirnos espacio en Colombia y en el mundo. Nuestro invitado en el día de hoy es el doctor Simón Gaviria Muñoz. Él es representante a la Cámara y la razón de ser es porque sin lugar a dudas la educación no solamente debe impartirse, debe contar con todo un ejercicio jurídico que le soporte y le sustente, y él, por su espacio en la Cámara, seguramente tendrá mucho que decir acerca de este tema. Igualmente nos encontramos con el señor rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el ingeniero Jaime Leal Afanador. A los dos les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a iniciar de lo grande a lo pequeño. Representante, ¿por qué no nos cuenta un poco acerca de cuáles son esos grandes temas que están en este momento en la Cámara, que están siendo liderados por usted? Pues estamos trabajando muchas iniciativas, yo diría que varias para resaltar y me movería muchos, pero las importantes o las que estamos muy activos en este momento es la cadena perpetua a los violadores de niños. Estamos trabajando por el régimen de insolvencia de la persona natural, que es la ley de quiebra para personas. Estamos sacando adelante iniciativas para la protección del adulto mayor en Colombia. Estamos sacando adelante iniciativas modificando y reformando todo el sistema contable de Colombia. Tenemos, la verdad, proyectos como el sistema de demanda laboral insatisfecha, que es un proyecto que va a beneficiar mucho y creo que va a ser muy útil para el ambiente universitario en Colombia o de técnicos y tecnológicos. Tenemos muchas iniciativas que estamos trabajando en este momento y pues esperamos tener mucha suerte con ellas. Pues de nuevo muchas gracias por estar aquí. Son sin lugar a dudas iniciativas que benefician por supuesto a la comunidad, pero que tienen mucho que ver con lo que se hace desde la UNAD. Señor rector, yo quisiera que para poner en contexto a nuestros televidentes habláramos de qué se entiende por educación a distancia virtual o virtual a distancia. ¿Qué significa? Porque no siempre es fácil de entender este tema. Bueno, en este caso el orden de los factores sí altera el producto. Sin lugar a dudas. Entonces no es lo mismo hablar de educación virtual que de educación a distancia virtual y no vale la pena hablar de educación virtual a distancia. Muy bien. Primero habría que decir que la educación a distancia tiene en el mundo una historia que se fundamenta en desarrollos pedagógicos desde hace más de 150 años y que ha construido una estructura a diferencia de la educación convencional, tradicional que nosotros conocemos, presencial, que se referencia más en el aprendizaje de la persona, en el desarrollo de su pensamiento autónomo, que en la enseñanza, que es la que nosotros generalmente hemos reproducido en el escenario educativo, donde hay un grupo de estudiantes y hay un profesor que enseña y unos estudiantes que aprenden lo que él enseña. Hoy la educación a distancia entonces se referencia muchísimo en la motivación de la persona, en el interés que cada quien tiene por acceder a un conocimiento específico, en la condición con la cual se esfuerza y mejora sus competencias de responsabilidad cuando entra a un escenario convencional de la educación a distancia como una universidad, en el caso de la UNAD, en donde indudablemente buena parte de la responsabilidad formativa es del estudiante. Ahora, cuando se toman esos elementos, indudablemente, entonces hay una condición fundamental de interpretar nuevos roles. Hay nuevos roles del profesor, porque ya no es el que dice lo que tiene el estudiante que hacer solamente, sino que es un orientador, un facilitador. Y hay un nuevo rol del estudiante, porque el estudiante indudablemente lo que hace es surtir una ruta que le traza la organización a través de los currículos y desde allí utilizar una serie de herramientas que hacen que su propósito formativo se vaya cumpliendo paulatinamente. Pero ahí la distancia, ahora lo virtual.
¿cierto? Entonces, desde los años 70, 80, 90 y en esta primera parte del siglo XXI, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación catapultó la educación a distancia a un escenario de primer nivel, a la idea de que hay una oportunidad educativa para todos. El uso de estas tecnologías de la información y la comunicación, el manejo que viene teniendo la red, Internet, posibilita indudablemente que esos procesos de enseñanza, aprendizaje se integren a través de currículos que son altamente pertinentes y que generan competencias en los estudiantes. Entonces allí lo que hay es un aprendizaje remoto, ¿sí?, que puede ser sincrónico o asincrónico. Sincrónico cuando yo me estoy comunicando contigo en el mismo tiempo, o asincrónico cuando tú me dejas grabado lo que me quieres dejar y yo lo reviso más tarde. En ese escenario, entonces, la educación a distancia virtual tiene un concepto que es muy importante que reconozcan los televidentes, porque hoy por hoy vienen, y es el caso del doctor Simón Gaviria, referenciados con un empuje de la propia juventud. La juventud hoy se mueve sobre este tipo de herramientas, y esta herramienta es el medio. El fin, el propósito fundamental es el escenario de formación que propicia una organización como nuestra universidad. Pues precisamente para allá va la siguiente pregunta. ¿Cómo una generación como la suya, que creció con Internet, creció con todas las tecnologías de información y comunicación, que tiene muchos, digamos, facilidades que no tenían generaciones anteriores, perciben estas nuevas herramientas para la formación de alumnos, para lo que tiene que ver con el profesorado en general, para ese tipo de comunicación? Yo diría que mi generación, yo nací en 1980, ¿sí? Mi generación es una generación que vivió el periodo de transición en el tema virtual frente a las generaciones pasadas. Pero a mí en el colegio todavía me tocaba ir a la biblioteca, sacar la enciclopedia, buscar la referencia, encontrar, copiar. Pero a mí, ya digamos, el bachillerato en la universidad me tocó con Internet, me tocó con correo electrónico. Claro. Y digamos, lo importante y lo diferente de esto que tiene, digamos, en su aplicación al tema de educación, es que el Internet cambia todo el sistema, ¿sí? Ya no hay información privilegiada, ni hay información especial. Un estudiante que está en la UNAD, por ejemplo, tiene acceso al mismo texto de economía, de historia, de filosofía, que tiene un estudiante de Harvard, o un estudiante de la mejor universidad en México o en España, o la mejor universidad en cualquier parte del mundo. Entonces, lo que significa eso es que cuando vamos a ver los textos, cuando vamos a ver el acceso a la información que se tiene, es el mismo. Ya no hay es un mundo donde no hay privilegios, y es un mundo donde tenemos que entender que en este nuevo mundo globalizado ya no hay barreras ni fronteras. Lo que ha ocurrido con el Internet a nivel global es que el talento puro se está poniendo sobre los demás. Y un programador de software que puede estar en Pereira o que puede estar en Bucaramanga puede competir con la persona que fue a una universidad muy distinguida en Alemania y competir de manera eficaz. Por lo consiguiente, esta generación, nuestra generación, que fue generación de transición, tiene unos retos, pero más que todo unas posibilidades que generaciones pasadas nunca pudieron haber tenido. Bueno, aquí ya hemos planteado el centro de nuestro tema. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos para entrar ahora sí de lleno en lo que va a ser, cómo vamos, hacia dónde tiende esta educación a distancia virtual. Ya regresamos. UNAD, Educación y Desarrollo Humano. Ya regresamos con Canal UNAD TV en Red.